Muy bien, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. Recuerden que estamos estudiando la constitución de la iglesia y hoy llegamos a los artículos que tratan sobre los ministros de la palabra, es decir, a los pastores. Hoy vimos la ordenación e instalación de ancianos, gobernantes y un diácono. Bueno, era un anciano, ¿verdad? Y 3 diáconos. Pero en la iglesia tenemos 3 oficios. ¿Lo recuerdan? Tenemos al pastor, tenemos a los ancianos gobernantes con nuestro hermano Julio, y ahora tenemos, por la gracia de Dios, a un diácono. Entonces son 3 oficios, ¿verdad? 3 cargos en la iglesia: pastor, anciano gobernante y diácono. ¿Ok? Los ancianos gobernantes también son pastores de la iglesia. La diferencia es que pues nosotros como pastores estamos de tiempo completo, ¿verdad? Pero el hermano Julio, él puede enseñar y predicar. Entonces, hoy vamos a ver qué nos dice la Constitución sobre los ministros, los pastores, cuál es su lugar, su función y varias cosas interesantes. Vamos a empezar en el artículo 27. Voy a leerlo. Dice: un ministro de la palabra es un miembro de la iglesia, llamado por Cristo al ministerio de la reconciliación y ordenado y consagrado por oración e imposición de manos para predicar el evangelio, ejercer la supervisión pastoral, dispensar los santos sacramentos, administrar la disciplina cristiana juntamente con los ancianos y entregarse enteramente al servicio de Cristo en su iglesia. Vean cómo dice un ministro de la palabra. Ese nombre es importante porque la palabra ministro significa servidor. Eso es lo que significa. Servidor, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿se acuerdan? Si agradara a los hombres, dice, ya no sería ministro de Cristo, es decir, siervo, servidor de Cristo. Entonces, de la palabra, ¿por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en Hechos 6, cuando leemos sobre el origen de los diáconos, ¿se acuerdan? En Hechos 6, que no se alcanzaba a distribuir la comida para todas las familias allá en Jerusalén. Y entonces, ¿quién tenía que hacer ese trabajo? Los apóstoles o los pastores, por así decirlo. Pero llegó un momento en que dijeron, no, tenemos que designar a alguien que se encargue de la distribución, y dijeron ellos, nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Y la palabra ahí significa la palabra de Dios, ¿verdad? Significa la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué se espera de un pastor? ¿Qué se espera de un pastor? Bueno, se espera muchas cosas, pero especialmente se espera del pastor que conozca la Biblia, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo central, por eso se llama ministro de la palabra. Necesitamos leer la Biblia, conocer la Biblia según nuestras capacidades, ¿verdad? Porque ya conforme uno va avanzando en edad, como que ya uno no cita de memoria tan bien como antes, ¿no? Y se olvidan las cosas. Pero entonces, cuando he hablado con Johnny acerca del ministerio pastoral, le digo, Johnny, ¿para qué entras al ministerio pastoral? ¿Con qué propósito? Y le digo, es para enseñar y predicar la palabra de Dios. No entras ni para ser rico, ni para ser pobre, ni para tener gran reputación. No, tu ministerio principal, el ministerio principal de todo pastor es enseñar y predicar la palabra de Dios, con todo lo que eso implica. ¿Ok? Nada más quería hacer énfasis en eso. Bueno, es un miembro de la iglesia, claro, no porque soy pastor, no soy miembro, no, yo soy miembro de la iglesia, llamado por Cristo al ministerio de la reconciliación. Recuerden que, aunque como hoy vimos que se ordenó y se instaló, no digo con mi autoridad, sino con la autoridad de Cristo, ¿verdad? De nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama ministerio de la reconciliación? Porque recuerden que el apóstol Pablo lo dice así en Corintios, que tenemos el ministerio de la reconciliación. Y reconciliación significa unir 2 partes que estaban enemistadas, ¿no?
Entonces cuando se predica la palabra, se enseña la palabra y una persona cree al oír la palabra, en ese momento esa persona queda reconciliada con Dios. De ser enemigo de Dios, llega a ser amigo de Dios. Por eso es tan importante el ministerio de la palabra. Y dice, y es ordenado, como lo vimos hoy, como Pepe, ¿verdad? Que fue ordenado y consagrado por oración e imposición de manos. ¿Vieron que impusimos manos? Esa es una práctica de la Biblia que denota precisamente que recibes la autoridad, el permiso, ¿verdad?, para desempeñar un oficio. ¿Ok? Entonces son ceremonias que están en la Biblia. Para predicar el Evangelio, ejercer la supervisión pastoral, así es, como pastores, pues supervisamos en el sentido de cuidar, de mirar, de estar pendientes de las necesidades de los hermanos, de sus problemas, de sus preguntas, de sus inquietudes, etc. Y también dice dispensar los santos sacramentos, es decir, administrar los santos sacramentos, como el santo bautismo y la santa cena. Y cuando es necesario que haya disciplina cristiana, lo hará no solo, sino junto con los ancianos gobernantes. Y entregarse enteramente al servicio de Cristo en su iglesia. Ahora, una nota aquí. Todo ese trabajo, ¿verdad?, del pastor, ya sea pequeña o grande la iglesia, requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y en nuestras iglesias reformadas, lo ideal es que el pastor esté de tiempo completo, ¿ok? Para que así esté a disposición, ¿verdad?, de la congregación en sus necesidades, en las actividades. Porque si el pastor tiene otro trabajo, es bien complicado. Ahora, las cosas van cambiando, ¿verdad? La sociedad en que vivimos va cambiando. Y entonces hay pastores que se les llama bivocacionales, es decir, que tienen una vocación doble trabajo de pastor y pues otro trabajo, ¿verdad?, allá afuera, en el campo, mecánico, lo que sea. Pero entonces cuando sucede así, es bien complicado para el pastor, porque no tiene el tiempo suficiente para prepararse. O por ejemplo, cuando algún hermano se enferma o pasa algo, pues si el pastor está en su trabajo, no podrá ir a visitar a esa familia. Pero bueno, vivimos en tiempos difíciles. Por la gracia de Dios, yo estoy de tiempo completo, pero hay muchos pastores que tienen que trabajar aparte para poder sustentar a su familia. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos el artículo 27. Artículo 28 dice: todo ministro o pastor de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos, esa es nuestra denominación, que reciba un llamado a un cargo y lo acepte, presentará dicho llamado junto con su aceptación al CLASIS para su consideración. Recuerden que hablamos acerca de eso, de los estudiantes que estudian, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de pastores. Vamos a suponer que hay un pastor y una iglesia de Bakersfield no tiene pastor y platica con el pastor, ¿no? Y el pastor dialoga con su consistorio, con los ancianos gobernantes. Y bueno, llega a la conclusión de que acepta el llamado de esa otra iglesia para que se vaya a trabajar allí como pastor. Eso significa que cuando dice que reciba un llamado a un cargo y lo acepte. Ahora, recuerden que nosotros como denominación pertenecemos a un grupo de iglesias grandes y entonces estamos en el presbiterio, en el CLASIS de California. ¿Okay? Antes que el pastor vaya a trabajar a la otra iglesia, dice, tiene que presentar ese llamado que le hace la otra iglesia. Le dan una carta donde le explican, ¿verdad?, los términos del pastorado. Y entonces él también elabora una carta donde acepta ese llamado y lo presenta al CLASIS. ¿Ok? El CLASIS es el tribunal regional, ¿no?, al que pertenecemos nosotros. Y entonces se hace así para que el pastor que acepta este nuevo llamado informe al CLASIS
que el Clasis está enterado y todo se haga decentemente y con orden. Porque si sucede en iglesias o en grupos de iglesias donde no hay orden, un pastor de repente ya no está contento en una iglesia y dice, ya me voy. Y hay otra iglesia ahí que me llamó, pues me voy, y se va, y se acabó. Y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? No, tiene que haber un orden. Bueno, dice, y si el llamado es confirmado, porque el Clasis le va a tener que preguntar, a ver, tú recibiste un llamado, pero todavía tienes una iglesia, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones, los motivos? Porque uno nunca sabe, ¿verdad?, qué motivaciones hay detrás, y por eso el Clasis se asegura. Entonces dice, y si el llamado es confirmado, se tomarán de inmediato las medidas necesarias para su instalación como pastor. Noten la palabra, la instalación, porque él ya fue ordenado. Y cuando es llamado a otra iglesia, pues ya no se le vuelve a ordenar, solamente se le instala. Lo mismo que vimos con Pepe hoy. Él ya fue ordenado. Si viene una muchacha y se lo roba y se lo lleva a otra iglesia, ¿verdad? En esa iglesia Pepe no va a ser ordenado como diácono porque ya lo fue. Lo único que se haría ahí es instalarlo. ¿Ok? Un ejemplo nomás, Pepe. Un ejemplo. No es de veras. Okay. Sin embargo, dice, no se confirmará un llamado a menos que se prevea el sustento adecuado del pastor y a menos que se haya pagado el salario del pastor anterior o se hayan hecho arreglos satisfactorios para su pago. Esto es bien importante, hermanos. Cuando una iglesia llama a un pastor, pues la iglesia tiene el deber de proveer sustento, ¿verdad?, para el pastor y su familia. Entonces, la iglesia lo llama y le hace una carta y le dice, bueno, esos son los términos. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, se te cubren tus necesidades. El pastor dice, sí, está bien. Y entonces a eso se refiere cuando dice que se provea el sustento adecuado del pastor. Y luego lo que dice, y a menos que se haya pagado el salario del pastor anterior. Eso es importante, porque a veces pues somos pecadores, se disuelven las relaciones y la iglesia que tenía al pastor anterior no le quiere pagar, por ejemplo. Pero el pastor ya cumplió. Y entonces el Clasis tiene que asegurarse de eso y decirle, a ver, iglesia fulana de tal, ustedes quieren recibir a un nuevo pastor, pero a su pastor anterior le pagaron todo su sueldo o no. Y si no le pagaron, pues primero tienen que pagarle, ¿verdad?, su sueldo al pastor para terminar bien. Y luego dice que se haya pagado el salario del pastor anterior o se hayan hecho arreglos satisfactorios para su pago. ¿Ok? Todo esto, el Clasis se asegura de que esté en orden, en orden. Ningún Clasis, dice, que es nuestra autoridad regional, podrá negarse a confirmar un llamado a menos que existan razones de peso para denegar dicha confirmación. Claro, si el Clasis ve que todo está en orden, pues no le va a decir no, por capricho, sino que todo está en orden. El Clasis dice, ok, procede y puede tomar el otro llamado y ser instalado. Y un pastor dice que haya recibido el llamado a un cargo, no podrá trasladarse a él, o sea, a esa nueva iglesia, sin haber obtenido previamente el consentimiento del Clasis. Este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? El Clasis da la autorización, y claro, el pastor que toma el otro llamado sabe que tiene el consentimiento de su Clasis. ¿Ok? Eso es bien interesante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en muchas iglesias, muchos de ustedes vienen de iglesias donde no hay este tipo de organización. Y entonces sucede que va bien la relación con su pastor y de repente va mal y sacan al pastor, por así decirlo. O se va, pero vamos a suponer que se sacan al pastor. Y entonces, ¿de qué va a vivir el pastor? O no le quieren pagar y no les importa y lo sacan, ¿no?, por razones injustificadas. Pues es complicado, ¿no? No sé si el pastor tiene familia y era su único trabajo. Y sí pasa, ¿no? Eso sí pasa. Por eso es que el Clasis interviene y dice, no, hay que ordenar todo primeramente para que se lleve a cabo bien. O al revés, el pastor tiene malas intenciones y simplemente abandona su iglesia. Dice, oye, no te puedes ir a otra iglesia si estás abandonando tu
cargo anterior. ¿Se dan cuenta? Todo eso es muy, muy importante porque se vela por la unidad y la armonía de todos los pastores y de todas las iglesias. Y por último dice, todo pastor deberá residir dentro de los límites de su cargo, a menos que el glacis le conceda permiso para residir en otro lugar. Eso quiere decir que si yo como pastor, ¿verdad?, pertenezco, nuestra denominación es grande, está en todo el país, pero pertenecemos regionalmente a California, pues si yo soy pastor de una iglesia en California, no puedo estar viviendo en Arizona, ¿verdad? Valencia. O en otro estado, ¿vale? Valencia, sí. Bueno, en Valencia, ¿verdad? En Valencia, sí. O sea, tengo que vivir dentro de los límites de mi clasis, de mi presbiterio, que es California, y de preferencia, pues vivir donde está, en el mismo lugar donde está el templo, ¿verdad? El edificio donde vive la gente para poder ministrar. Ahora, eso ustedes dirían, ¿qué tiene que ver? ¿Tampoco es importante? ¿Saben? Es muy importante porque actualmente existen pastores falsos, ¿verdad?, que dicen que tienen iglesias, son pastores de iglesias, no solamente en un país, hermanos, sino en muchos países, porque lo hacen por Zoom, ¿no? Tienen videollamadas y dicen, yo tengo iglesias en Guatemala, en México y esto y lo demás, y nunca están ahí. Yo decía, pero ¿qué clase de pastor es ese, no? Se supone que un pastor, ¿verdad? Bien, la analogía viene de un pastor de ovejas. Pues no puedes ser pastor de ovejas si no estás cuidando de tu rebaño, ¿verdad? Tienes que guiarlos, andar con ellos, curarlas, encarrilarlas, llevarlas donde hay paso, donde hay agua. Pues eso existe, hermanos. Hay pastores que son así. Y claro, hay gente que no quiere ir a las iglesias y dicen, pues yo soy miembro de esta iglesia internacional, ¿no? Y el pastor vive no sé dónde y solamente lo escuchan una que otra vez, pero son miembros de esa iglesia. Uno dice, esto no está bien, ¿no? No, el pastor debe residir dentro de su clasis regional y obviamente debe vivir lo más cerca posible de donde viven los hermanos de la iglesia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Vayamos al artículo 29. Dice, todo pastor o secretario del consistorio llevará un registro completo de todos los bautismos, ¿verdad?, confirmaciones, miembros comulgantes, recepciones mediante certificación, renovaciones de profesión, bajas o transferencias de membresías, borrados de nombres, suspensiones, excomuniones, matrimonios y defunciones. El registro será propiedad de la congregación. Vean, en nuestro caso todavía no somos una iglesia completamente organizada, obviamente somos pequeños, pero ya tenemos un anciano, ahora un diácono, gracias a Dios, y empieza como a tomar forma, ¿verdad? Pero mientras tanto somos una iglesia con Ebenezer, con la iglesia americana. Entonces, en la iglesia americana y aquí con nosotros formamos el consistorio o concilio espiritual, nos unimos los pastores, los ancianos gobernantes, los diáconos, y tenemos un secretario. De hecho, el hermano Raymond, él es el secretario del consistorio. Entonces, si tú quieres saber cuántos miembros hay en Valle de Gracia, cuántos se fueron de la iglesia, cuántos bautizos han habido, lo tenemos todo registrado. ¿Ok? Todo está registrado. Sucede lo mismo en la iglesia católica romana, ¿cierto o no? Pues los curas tienen su libro, ¿verdad? Su registro. También sucede en las demás iglesias cristianas. No sé que también lo hagan, pero sucede. Entonces, todo esto quiere decir que hay un orden. Bueno, sabemos cuando hay bautismos, confirmaciones. ¿A qué se refiere confirmaciones? Pues son los jóvenes que están tomando clases de confirmación con el pastor Rubén. Cuando ellos terminen y se hagan miembros de la iglesia personalmente, entonces podrán participar de la Santa Cena, como ya lo hace Jay. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, ella fue miembro por bautismo y después por confirmación. Y luego dice, miembros comulgantes. ¿Qué quiere decir eso? Todos los miembros que participan que ya fueron bautizados y participan de la Santa Cena. ¿Ok? Miembros comulgantes. Muy bien. Y luego dice, llevarán registro de recepciones mediante certificación. ¿Qué quiere decir eso?
que viene un hermano de otra iglesia, ¿no? Ya es cristiano, pero viene a la iglesia por cualquier razón y ahora se va a congregar con nosotros. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Necesita una carta de transferencia o un certificado de transferencia y entonces se le recibe como miembro de la iglesia. Pero entonces la iglesia lleva el registro y dice, este hermano o esta familia son miembros de la iglesia por certificado de transferencia. Eran miembros de otra iglesia y ahora son miembros de nuestra iglesia. Y luego dice, renovación de profesión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los niños terminan su confirmación, hermanos, y ellos hacen su profesión pública de fe por primera vez, puede ser que uno de ellos se aparte. Porque sucede. Puede ser que se aparte por varios años. Pero Dios después lo llame otra vez. Ese hermano, ese joven, lo que sea, va a renovar su profesión pública de fe. ¿Okay? Pide perdón al Señor, pide perdón a la iglesia y entonces otra vez se le renueva sobre su profesión pública de fe. Luego habla de bajas o transferencias de membresías. Claro, pues si hay algún hermano que desapareció, se fue. Lo estamos llamando, le escribimos cartas, nunca contesta, ya no quiere saber nada. ¿Qué es lo que se hace? Pues se le da de baja, por así decirlo, ¿no? Decimos, ya no está aquí. O transferencia de membresía es cuando un hermano de la iglesia, por cualquier razón, ya no puede estar aquí, pero se va a ir a vivir a otro lugar y dice, hermano, quiero una carta para que sea miembro de la otra iglesia donde voy a vivir. ¿Ok? Borrados de nombres, pues es parecido a dar de baja. No hay ninguna respuesta. Pues ¿qué haces? Pues de tu lista del registro, pues simplemente se borra, ¿no? Nunca más se comunicó. Nunca más supimos nada de él o de ella. ¿Saben? Y eso es más común de lo que ustedes piensan. En nuestro contexto hispano. Mucho más común. Especialmente cuando hermanos que venimos de México o de otros países. ¿Por qué sucede con nuestra membresía en México? Pues simplemente hay muchos que no están conscientes de esto y se vienen a Estados Unidos 1 año, 2 años, y nunca se comunicaron con su iglesia. ¿Por qué tiene que hacer la iglesia? Pues buscarlo, ver, oye, ¿qué pasó, hermano? No nos avisaste, eres miembro de la iglesia. Si no hay respuesta, pues se borra su nombre. Se borra su nombre. Y sucede también aquí a menudo, ¿verdad? La gente que se va de sus iglesias, pues se tienen que borrar. O suspensión. O peor aún, una excomunión, cuando se le excomulga completamente de la iglesia. También habrá un registro de matrimonios, ¿verdad? Bueno, ya tenemos registros de 15 años, ¿no? Ya tenemos a Jay, tuvo sus 15 años aquí. La hermana Chelsea también fue de 15 años y todavía no hay de boda, ¿verdad? Hay de matrimonio todavía. Bueno, para poner un poco más de peso, de presión a la gente, a lo mejor ese es el siguiente, ¿verdad? Para que ya lo matrimoniemos, ¿verdad? No, de una vez y ya digamos, primer matrimonio en Valle de Gracia, Pepe, ¿ok? ¿Sería su primer matrimonio, hermano? Aquí sí, pero sí he participado ya en otras bodas, ¿verdad? En otras bodas. De hecho, hace poco me escribió alguien, se me olvidó contestar, ¿verdad? De alguien que no es miembro de la iglesia, ni de otra iglesia hermana de nosotros, pero quería saber si lo podía casar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pero si quieren casar aquí en la iglesia? Bueno, no sé, es una buena pregunta, ya sea aquí o fuera, en otra iglesia. Si eso fuera, ¿Usted cómo sabe cómo se porta el novio o la novia? ¿Verdad? No, eso es bueno, o sea, esa es una preocupación, ¿verdad? Por eso se dan cuenta, en cada iglesia debe haber un registro. No quiere decir que el pastor no pueda casar a alguien más, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestra congregación, pues debemos saber quiénes se están casando, ¿verdad? Tienes tu registro, casarse en lo civil también en la iglesia. Pastor, ¿y qué piensa usted? Porque yo he oído regularmente que dice la gente, pues no importa, lo que importa es que se casen porque te va a decir lo que estás bien, pero si te casas con un loco maníaco y... Pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero por eso, ¿qué piensa usted de que sí se casen las personas que cumplan con ese mandamiento?
Que cumplan el mandamiento. Pues. No, yo creo que es más que eso, ¿verdad? Lo que uno tiene que evaluar bíblicamente, explicarles qué es el matrimonio y ver si cumplen de acuerdo con la palabra. Pero bueno, y dice, el registro será propiedad de la congregación. Claro. Entonces, si más adelante, ¿verdad?, crecemos más con la ayuda del Señor y nunca nos vamos a separar, no queremos separarnos de Ebenezer, pero sí llegará un momento en que pues ya tenemos un grupo de líderes, una congregación más grande, pues ya tenemos que tener nuestras propias reuniones, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras propias actividades. Por la naturaleza de lo que vivimos, podemos hacer siempre muchas cosas unidos, muchas cosas. Pero entonces, hay un registro, es propiedad de la congregación. ¿Ok? Muy bien, artículo 30 para terminar tal vez, porque ya se va a acabar el tiempo. El pastor que desee renunciar a su cargo deberá presentar su renuncia ante el consistorio o consistorio conjunto. ¿Por qué dice eso? Porque a veces hay dos iglesias que comparten a un pastor. Sucede que pueden ser dos iglesias pequeñas que están alejadas, ¿verdad?, de donde hay otras iglesias de la misma denominación, o no hay suficientes pastores y deciden llamar a un pastor para que atienda a las dos congregaciones. No es fácil, pero sí sucede, y entonces pues predica un domingo acá, otro domingo allá, y tratan de organizarse de modo que el pastor esté pendiente de ambas congregaciones. Por eso dice, el pastor que desee renunciar a su cargo deberá presentar su renuncia ante el consistorio o consistorio conjunto, el cual tomará acción al respecto tan pronto como sea posible. Pero, si el pastor o el consistorio lo desean, pues la renuncia será presentada ante la congregación o congregaciones para que tomen acción al respecto. O sea, el pastor que va a renunciar puede presentarlo al grupo de líderes, pero si hay una buena relación, se va por alguna buena razón, pues lo más rápido es que lo presente a la congregación completa, ¿verdad? Dice, la renuncia y la consiguiente acción del consistorio o de la congregación o congregaciones se presentarán entonces lo antes posible ante el clasis para que tome las medidas oportunas. Otra vez, todo se presenta al clasis para que haya unidad, haya armonía, ¿ok? Recuerden, el pastor no se manda solo, al menos en nuestra iglesia no creemos eso, sino que es miembro del clasis. Luego dice, si 3/4 partes de los miembros del consistorio o del consistorio conjunto consideran que por el bienestar de la congregación es necesario un cambio de pastor, pues el consistorio o consistorio conjunto deberá presentar al pastor una solicitud por escrito para que renuncie a su cargo. Esto también sucede, hermanos. A veces no es que el pastor sea un mal pastor, que tenga malas intenciones. A veces pues son los dones que Dios da a cada pastor, ¿verdad? A veces sucede que la congregación no se siente satisfecha con el trabajo del pastor. Y hablan con él y le dicen, pastor, estamos viendo esto, no nos gusta mucho tu enseñanza, o no visitas lo suficiente, no estás pendiente de esto, porque valga la pena decir que hay pastores flojos también, ¿verdad? No es que sea por grandes pecados, pero puede ser que la congregación diga, queremos a otro. Queremos, y sí sucede, más a menudo de lo que pensamos. Sucede en todas las religiones en realidad, ¿verdad? Hay líderes que no cumplen con su trabajo. Por eso ese artículo dice que ellos le van a presentar al pastor una solicitud por escrito para que renuncie a su cargo. No simplemente le dicen adiós y ya está. No, eso tiene que ser con aprobación del clasis también. Dice, si el pastor o el consistorio o consistorio conjunto lo desean, la solicitud se presentará ante la congregación o congregaciones para que tomen una decisión. Si la mayoría de la congregación o congregaciones aceptan la solicitud, el asunto se remitirá otra vez lo antes posible al clasis para que tome las medidas oportunas. Claro,
se tiene que asegurar que la iglesia o las iglesias no lo están despidiendo injustamente. ¿Ok? Dice después, pero si la solicitud no se presenta ante la congregación o congregaciones, el asunto se remitirá directamente al clasis. Un pastor no dejará su cargo antes de que su dimisión o su despido haya sido aprobada y la relación pastoral haya sido disuelta por el clasis. Todo para que haya orden, para que no haya injusticia ni de parte del pastor ni de parte de la congregación. Bueno, no vayan a tirar sus hojitas, ¿verdad? No pudimos terminar esta sección, pero la siguiente semana, con la ayuda del Señor, la terminaremos. Vamos a terminar con una oración y también con la grabación. ¿Okay? Oremos, hermanos. Gracias por este día. Gracias por la escuela dominical. Gracias por la ordenación e instalación de ancianos y diáconos también. Bendice a cada uno de mis hermanos, oh Señor. Bendice a Pepe, Señor, en este nuevo inicio de su vida como diácono de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos comida de